Hola, ¿cómo están? Continuamos con Padre Rico, Padre Pobre en su capítulo 2. Este capítulo que nos enseña a diferenciar entre un activo y un pasivo. Y la intención de este capítulo es que se invierta más en activos que en pasivos. El dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. Cuenta el ejemplo de tantos atletas profesionales que ganan millones de dólares y luego de 10 años pierden todo, incluso quedan en la calle. O también toma el ejemplo de aquellos que por suerte o por casualidades del destino ganan la lotería y al cabo de 5 años ya están como estaban antes. Lo importante en la vida no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Por eso el padre rico les enseñó que si querían ser adinerados, necesitarían aprender a comprender los números y saber de finanzas. Kiyosaki advierte que los chicos salen de los colegios obteniendo habilidades académicas y profesionales, pero prácticamente sin conocimientos financieros. Según su padre rico, en las escuelas producían buenos empleados, en lugar de buenos empresarios, y que una manera fácil de comenzar a enseñar contabilidad, sin que parezca aburrida y desconcertante, podría ser a través de dibujos e historias. Algunas páginas de este capítulo, Kiyosaki expone algunos dibujos simples que el padre de Mai había creado para guiar a los dos niños. A su vez, el autor a lo que él le llamará la lección 2. Hay que aprender a diferenciar entre un activo de un pasivo y adquirir solo activos. Asegura que quien desee ser rico será todo lo que precise saber. Muchas personas tienen problemas financieros porque desconocen la diferencia entre un pasivo y un activo. Es decir, la falta de educación es la razón de los problemas financieros. Para quedar claros, vamos a definir qué es un activo y un pasivo. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. La clase media, por ejemplo, tiende a aumentar sus gastos ante el incremento de efectivo. Es decir, cuando más ganan, más gastas. De ahí sale la expresión la carrera de la rata. El autor asegura que necesitamos educarnos cómo gastar dinero, no en cómo hacer dinero. A esto le llama aptitud financiera con P, aptitud financiera. ¿Qué hacer con el dinero una vez ganado? ¿Cómo evitar que los demás se lo quiten? ¿Cuánto tiempo conservarlo? ¿Y cómo hacer trabajar ese dinero para usted? Describe la situación de una pareja recién casada que deciden ahorrar para comprar la casa de sus sueños. Al haber dos sueldos, los ingresos comienzan a aumentar, pero también sus gastos. El primer gasto es el de los impuestos, el de la propiedad, también los servicios de salud, tarjetas de crédito, tasas de interés, deuda de hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma los pasivos se incrementan, sus gastos llevan a esta pareja a buscar incrementar sus ingresos. Pero Kiyosaki señala que ganar más dinero rara vez soluciona los problemas económicos, porque cuanto más ganan, más gastan. La inteligencia financiera es la verdadera solución. Las personas tienden a seguir a la multitud, hacen las cosas porque la mayoría las hacen. Suelen repetir ciertas ideas como tales, como tu casa es tu mejor activo, o tu casa es la inversión más importante. Consigue un empleo seguro, no corras riesgos. Robert Kiyosaki comenta que el temor de hablar en público para muchas personas es mayor que el miedo a morir. Ese temor es causado por el miedo a críticas, al ridículo y por el miedo a ser expulsado. Observa el miedo a la crítica. Observa que el temor a ser distinto impide que muchas personas busquen nuevas formas de solucionar sus problemas. Muchos problemas financieros comienzan cuando seguimos a la multitud y tratamos de mantener el paso de los demás. El padre de Mai, a quien Kiyosaki llamó su padre rico, abandonó la escuela a los 13 años.
y nunca siguió a la multitud. Edificó su propia manera de pensar y odiaba oír la frase «no puedo». Aunque no había recibido una formación académica, tenía educación financiera, lo cual lo llevó al éxito. A sus 16 años, y gracias a las enseñanzas de su padre rico, tenía mejor conocimiento acerca del dinero del que tenía su propia familia. Según su padre pobre, la casa era un activo, y a raíz de esta idea tenía grandes discusiones con su hijo Robert. Robert sabía que ser dueño de una casa era mejor que no ser dueño de nada, pero también había comprendido que si las personas de jóvenes comenzaban a invertir más dinero en adquirir activos en vez de pasivos, sus últimos años serían más fáciles. Quien pretenda tener una casa más grande, en principio deberá crear activos que produzcan el dinero para luego comprar la casa más grande. Es habitual, en cambio, que las personas adquieran préstamos hipotecarios y deuda de tarjeta de crédito en lugar de activos. De esta forma pierden tiempo, no obtienen capital adicional ni experiencia financiera. La mejor forma de comenzar el camino a la riqueza es esforzarse en adquirir solo activos, manteniendo bajos los pasivos y los gastos. Kiyosaki toma de Fuller la definición de riqueza. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir ciertos días en el futuro, o dicho de otro modo, si dejo de trabajar el día de hoy, ¿cuántos días sobreviviré con el dinero que poseo? El autor aclara que la verdadera definición de rico depende de quien lo exprese, pero nos aconseja recordar su observación: los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen gastos. La clase media construye pasivos que piensa que son activos. Ante la pregunta ¿cómo comenzar a ocuparme de mis propios negocios?, Kiyosaki nos invita a leer el capítulo siguiente, ofreciendo un relato acerca de Ray Kroc, quien convirtió a McDonald's en un negocio millonario. En el capítulo 3, Kiyosaki comienza con una anécdota de Ray Kroc, quien convirtió a McDonald's en un negocio millonario. Ray le preguntó a un grupo de estudiantes de doctorado en administración de empresas en qué negocio creían que él estaba. Todos se rieron creyendo que se trataba de una broma, pero Ray insistió con la pregunta. Un alumno le respondió: «Todos sabemos que estás en el negocio de las hamburguesas». Él respondió que ese no era su negocio era inmobiliario. Él comprendía que los locales y su ubicación eran los factores fundamentales para crear el triunfo de cada franquicia actualmente de McDonald's. McDonald's es poseedor de los bienes y raíces más grandes del mundo e incluso posee más propiedades que la Iglesia Católica. Aclaró la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión era ser un vendedor. Vendía franquicias de restaurantes de hamburguesas. Su negocio, en cambio, se basaba en acumular bienes inmuebles que producían activos. Robert Kiyosaki señala que muchas personas desconocen la diferencia entre su profesión y su negocio, y que resulta de gran importancia aclarar esa confusión. En el capítulo anterior, Kiyosaki comentaba que la mayoría de las personas trabajan para otros, o sea, para los dueños de las compañías, para el gobierno, para el banco en el que tienen sus hipotecas, etcétera, 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 en vez de trabajar para sí mismos. Su padre rico les enseñó la misma lección que Kroc le dio a aquellos alumnos, la cual Robert Kiyosaki llamó la lección número 3. Atienda su propio negocio. Frecuentemente los problemas financieros son el resultado de trabajar toda la vida para otro. Se refiere a construir y mantener firmes sus activos. Al poner $1 en la columna contable de activos, no deberían permitirle salir. Kiyosaki recomienda a los adultos que conserven su empleo, que mantengan bajos sus gastos y que empiecen a construir una base de activos firmes en lugar de obtener pasivos. Para los jóvenes recomienda que construyan una columna de activos sólida antes de partir de la casa de sus padres. Antes de casarse, antes de comprar su casa y de tener hijos,
De lo contrario, podrían quedar atrapados en una posición financiera arriesgada. Observa que los ricos obtienen sus lujos al final, con la ganancia de sus activos. En cambio, los pobres y la clase media procuran comprarlos al principio, con el dinero que deberían estar usando para crear activos. Estos últimos se hunden en deudas por lujos que terminan siendo como una carga financiera. El autor ordena los activos en distintas categorías. En el número 1, los negocios que no requieren de mi presencia. En el número 2, acciones de empresas. En el número 3, obligaciones de empresa. En el número 4, fondos mutualistas. En el 5, bienes raíces que generan ingresos. Como sexto, tenemos pagarés. En el 7, royalties por propiedades intelectual, tales como música, guiones, etcétera, etcétera. Y como 8, todo aquello que tenga valor, que produzca ingresos o que se revalorice y tenga un mercado disponible. Kiyosaki sugiere adquirir estos activos en función del propio gusto. Si por ejemplo a una persona no le gustan los bienes y raíces, no debería prestarles atención. Él por su parte prefiere las acciones de pequeñas compañías. En cuanto a los bienes y raíces, comienza comprando pequeñas propiedades para luego seguir comprando y vendiendo, y cada vez más grandes. Lo hace de esta manera para demorando el pago de los impuestos por la ganancia de un beneficio fiscal.